Hay un momento en el que miras a la persona que duerme a tu lado y te das cuenta de que se ha convertido en un extraño. Aún comparten la misma cama, aún hablan de cuentas y responsabilidades, pero ese hilo invisible que unía sus almas simplemente ha desaparecido. Katherine Kuhlman vio esto suceder con Isabel y Ricardo en 1969. Llevaban 15 años casados, tenían 3 hijos, pero cuando llegaron a su oficina, parecían 2 personas esperando en una parada de autobús, cerca físicamente, pero completamente desconectados. «Ya no peleamos más», dijo Isabel con una voz vacía, «porque ya no tenemos de qué pelear. Simplemente, ya no sentimos nada». Ricardo solo asintió. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si cargar el peso de la mirada de su esposa fuera demasiado pesado. Katherine había visto cientos de parejas así, matrimonios que no habían explotado en drama, solo habían muerto, lentamente, como una vela que se consume lentamente sin que nadie se dé cuenta, hasta que solo quedan cenizas frías y apagadas. Pero ella había descubierto algo que los consejeros matrimoniales no sabían. Había descubierto que el amor no muere, simplemente se esconde, y existe una forma de encontrarlo de nuevo. El secreto estaba en el Salmo 133, pero no se trataba solo de leer el Salmo. Era sobre cómo 2 personas podían usar esas palabras específicas para recrear la conexión que parecía perdida para siempre. «Van a hacer un experimento», dijo Katherine a Isabel y Ricardo. «Durante 72 horas van a repetir este salmo juntos, cada 6 horas. No importa cómo se sientan, no importa si les parece ridículo, lo van a hacer». Isabel la miró con escepticismo. «Señora Kuhlman, con todo respeto, ya hemos intentado orar juntos. No funciona». «Ustedes intentaron orar sobre el matrimonio», respondió Katherine, «pero nunca intentaron orar como un solo corazón. Hay una diferencia. El Salmo 133 comenzaba con una línea que la mayoría de la gente leía rápidamente. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos». Pero Katherine había descubierto que esas palabras contenían una frecuencia específica que, cuando era pronunciada por 2 personas, simultáneamente, creaba algo que ella llamaba resonancia matrimonial. Cuando 2 voces pronuncian las mismas palabras sagradas al mismo tiempo, explicó, crean una tercera voz, una voz que no pertenece a ninguno de los 2, sino a los 2 juntos. Isabel y Ricardo comenzaron el protocolo un jueves por la noche. Primera repetición a las 10 p.m. Se sentaron en la sala, uno frente al otro, y comenzaron a leer el salmo en voz alta. Al principio, era extraño. Sus voces estaban desentonadas. Ricardo hablaba más rápido, Isabel más despacio. Las palabras se atropellaban, creando una confusión sonora. Pero en la tercera repetición de la primera sesión, algo comenzó a cambiar. Sus respiraciones comenzaron a sincronizarse. Cuando Isabel inhalaba, Ricardo inhalaba. Cuando Ricardo pausaba, Isabel pausaba. Es como si nuestros cuerpos hubieran recordado algo que nuestras mentes habían olvidado, dijo Isabel más tarde. La segunda sesión fue a las 4 a.m. Se levantaron de mala gana, aún somnolientos. Pero cuando comenzaron a recitar el salmo, sucedió algo que ninguno de los 2 esperaba. En la frase, como el óleo precioso sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, Ricardo sintió un olor que no estaba allí, un perfume suave, como flores después de la lluvia. Y cuando miró a Isabel, vio que ella también lo había sentido. ¿Lo sentiste?, preguntó él. «Sí», respondió ella. Y por primera vez en meses, se miraron a los ojos sin apartar la mirada. Katherine les había explicado que esto podía suceder. Cuando 2 personas comienzan a orar en verdadera unión, los sentidos se expanden. Ustedes comienzan a percibir cosas que están más allá del mundo físico. La tercera sesión fue a las 10 a.m. Los niños estaban en la escuela. La casa estaba silenciosa. Isabel y Ricardo se sentaron en la misma posición.
uno frente al otro, y comenzaron el salmo, pero esta vez, cuando llegaron a la parte como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion, algo extraordinario sucedió. Sus voces se fusionaron en una armonía perfecta, como si fueran un coro de dos personas que habían ensayado durante años. Fue como si una tercera voz se hubiera unido a nosotros, describió Ricardo. Una voz que no era mía ni de ella, sino nuestra. Isabel asintió. Y esa tercera voz, ella sabía cosas que ni yo ni él sabíamos. Ella sabía cómo amarnos. Catherine no se sorprendió cuando llamaron para contarle. Ella había visto esto docenas de veces. El Salmo 133 no solo restauraba matrimonios, creaba matrimonios nuevos entre las mismas personas. Ustedes no están salvando su matrimonio antiguo, explicó. Están creando un matrimonio completamente nuevo, con las mismas personas, pero con corazones diferentes. En la 18ª hora del protocolo, Isabel hizo algo que no hacía desde hacía 2 años. Ella tocó el rostro de Ricardo suavemente mientras recitaban el salmo. No fue planeado, fue instintivo, como si sus manos hubieran recordado algo que su mente había olvidado. Ricardo sintió ese toque como una corriente eléctrica suave, no sexual, más profundo que eso. Era el toque de alguien que lo veía realmente. En la 24ª hora, algo cambió en la forma en que se miraban. Durante meses, se habían mirado como compañeros de cuarto, funcionales, prácticos, pero sin intimidad real. Ahora, cuando sus ojos se encontraban durante la recitación del salmo, era como si se estuvieran viendo por primera vez, como si una capa de niebla hubiera sido removida de sus ojos. Había olvidado lo guapo que era, confesó Isabel a Catherine en una llamada. No físicamente. Siempre supe que era físicamente guapo, pero había olvidado lo hermoso que era su espíritu. Catherine sonrió del otro lado de la línea. Ella sabía que la verdadera sanación había comenzado. En la 30ª hora, Ricardo hizo algo espontáneo. Durante la recitación, extendió la mano hacia Isabel. Ella tomó su mano naturalmente, como si fuera lo más normal del mundo. Terminaron el salmo tomados de la mano, y cuando terminaron, ninguno de los dos quiso soltar la mano del otro. Era como si nuestras manos se hubieran reconocido, dijo Ricardo. Como viejos amigos que se encuentran después de años separados. Catherine había descubierto que el Salmo 133 funcionaba porque no hablaba sobre problemas matrimoniales. Hablaba sobre unión. No intentaba reparar lo que estaba roto. Creaba algo nuevo. La mayoría de las parejas intentan volver a lo que tenían antes, explicaba. Pero el Salmo 133 los lleva a algo que nunca antes tuvieron. Una unión que es más profunda que el amor romántico. Es unión espiritual. En la 36ª hora, Isabel y Ricardo tuvieron su primera conversación real en meses. No sobre cuentas o hijos o logística. Sobre sueños, sobre miedos, sobre cosas que importaban para sus espíritus. Era como si el Salmo hubiera creado un espacio sagrado entre nosotros, dijo Isabel. Un espacio donde era seguro ser vulnerable de nuevo. Ricardo asintió. Me había olvidado de lo que era compartir mi corazón con alguien. No solo mis pensamientos u opiniones. Mi corazón mismo. A la hora 42, algo sorprendió a ambos. Empezaron a reír durante la recitación del Salmo. No porque fuera gracioso, sino porque de repente se sentían ligeros, como si un peso que llevaban meses cargando se hubiera simplemente evaporado. Era una risa de alegría pura, describió Isabel, como cuando estás enamorado y ríes sin motivo, solo porque estar vivo es maravilloso. Catherine Kuhlman había observado este patrón en muchas parejas. Cuando dos personas se reconectan espiritualmente, lo primero que regresa es la capacidad de sentir alegría juntas. No felicidad por algo específico. Alegría por existir en el mismo universo. A la hora 48, Ricardo despertó antes de la alarma y observó a Isabel dormir. No con análisis o juicio, sino con algo que no sentía hacía mucho tiempo. Ternura pura. Era como mirar un milagro.
dijo después. No porque ella hubiera cambiado, sino porque yo podía ver de nuevo el milagro que siempre había sido. Cuando Isabel despertó y vio a Ricardo mirándola, en lugar de sentirse analizada o incómoda, se sintió vista, realmente vista. Era la mirada que él tenía cuando nos conocimos, dijo ella. No la mirada de un esposo cansado, la mirada de un hombre enamorado. A la hora 54, recitaron el salmo abrazados. No fue planeado. Simplemente sucedió naturalmente, como si sus cuerpos supieran que era hora de eliminar toda distancia física. Era como si nuestros corazones estuvieran recordando cómo latir al mismo ritmo, dijo Isabel. Ricardo asintió. Y cuando nuestros corazones latían juntos, las palabras del salmo ganaban un poder diferente, como si estuvieran siendo pronunciadas por un único corazón. A la hora 60, algo extraordinario sucedió. Estaban recitando, porque allí el Señor concede bendición y vida para siempre. Cuando ambos sintieron una presencia en la habitación, no vieron nada, no escucharon nada, pero sintieron claramente que no estaban solos. Y esa presencia no era neutra, era benevolente. Era una presencia que aprobaba completamente lo que estaba sucediendo entre ellos. Era como si Dios estuviera sonriendo para nosotros, dijo Ricardo. Isabel estuvo de acuerdo. Y cuando sientes a Dios sonriendo a tu matrimonio, entiendes que tu matrimonio es sagrado, no solo un contrato, sagrado. A la hora 66, hicieron el amor por primera vez en 4 meses, pero era completamente diferente a antes. No era solo físico. Era como si sus almas estuvieran haciendo el amor a través de sus cuerpos. Era como si hubiéramos aprendido un nuevo lenguaje, dijo Isabel a Catherine en una llamada. Un lenguaje que nuestros cuerpos hablaban cuando nuestras almas estaban conectadas. Catherine sonrió. Ella sabía que la verdadera restauración matrimonial había ocurrido. No solo una reconexión física, una reconexión en todas las dimensiones. A la hora 72, la última recitación, Isabel y Ricardo se sentaron uno frente al otro, como lo habían hecho 12 veces antes. Pero esta vez, cuando terminaron el salmo, no se levantaron inmediatamente. Permanecieron en silencio, mirándose el uno al otro. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno. Silencio de 2 personas que se reconocían completamente. «Te amo», dijo Ricardo. Pero la forma en que lo dijo era completamente diferente. No era una declaración, era un descubrimiento. Como si acabara de descubrir que amaba a Isabel. «Yo también te amo», respondió ella. Y por primera vez en meses, cuando dijo esas palabras, eran verdaderas en todas las capas de su ser. Llamaron a Catherine esa noche. «Señora Kuhlman», dijo Isabel. «No sé cómo explicar lo que sucedió. Es como si nos hubiéramos presentado el uno al otro de nuevo. Pero esta vez, por Dios». Ricardo tomó el teléfono. «Es como si hubiéramos estado casados en la superficie, pero ahora estamos casados en las profundidades». Catherine asintió, aunque sabía que no podían verla. Ella había presenciado otro milagro matrimonial. Otra pareja que había descubierto que el amor no muere, solo se esconde, y el Salmo 133 era la clave para encontrarlo de nuevo. «Ustedes descubrieron el secreto», dijo ella. «El matrimonio no se trata de 2 personas intentando amarse. Se trata de 2 personas permitiendo que el amor fluya a través de ellas». Isabel y Ricardo se convirtieron en defensores del protocolo de las 72 horas. Comenzaron a compartirlo con otras parejas en crisis y vieron el mismo milagro ocurrir repetidas veces. Parejas que no se hablaban hacía meses, aprendiendo a respirar juntas de nuevo. Parejas que habían perdido toda intimidad descubriendo capas de conexión que ni siquiera sabían que existían. El Salmo 133 no repara matrimonios rotos, solía decir Isabel. Crea matrimonios nuevos entre las mismas personas. Y Ricardo siempre completaba. Porque cuando 2 personas oran juntas en verdadera unión, se convierten en un solo espíritu, en 2 cuerpos. Catherine documentó cientos de casos similares.
parejas al borde del divorcio que descubrieron que estaban solo al borde de una transformación. Personas que pensaban que se habían casado con la persona equivocada y descubrieron que solo habían olvidado cómo ver a la persona correcta. El problema de la mayoría de los matrimonios, solía explicar ella, no es la falta de amor, es la falta de reconocimiento. Las personas dejan de reconocer el milagro que duerme a su lado todas las noches. El Salmo 133 restauraba el reconocimiento, palabra por palabra, respiración por respiración, mirada por mirada. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos. No solo bueno, milagroso, no solo delicioso, transformador. Porque cuando dos personas descubren cómo habitar juntas, en verdadera unión, descubren que el amor es mucho más poderoso de lo que jamás imaginaron. Pero no todos los casos fueron tan directos como el de Isabel y Ricardo. La doctora Patricia Hammond, una psicóloga matrimonial de Chicago, comenzó a colaborar con Kathryn Kuhlman en 1971, después de presenciar algo que la ciencia no podía explicar. Una de sus pacientes, Sarah, había descubierto que su esposo la engañaba hacía 3 años. 3 años de mentiras, 3 años de doble vida. Cuando la verdad salió a la luz, Sarah sufrió un colapso emocional total. Ya no podía mirarlo. Contó Sarah a la doctora Hammond. Cada vez que hablaba, solo escuchaba mentiras. Cada vez que me tocaba, sentía asco. La doctora Hammond había tratado cientos de casos de infidelidad. Ella sabía que la mayoría de esos matrimonios terminaban en divorcio. La confianza, una vez quebrantada de esa manera, rara vez se reconstruía completamente. Pero Sarah no quería el divorcio. Tenía 4 hijos pequeños. Y más profundo que eso, ella todavía amaba al hombre que David había sido antes de las mentiras. «Odio lo que hizo», dijo Isabel, «pero aún amo quien es cuando no está mintiendo». La doctora Hammond no sabía cómo ayudar. ¿Cómo se reconstruye el amor después de una traición tan profunda? ¿Cómo se mira a alguien que te ha mentido durante 3 años y se ve un futuro? Fue entonces cuando escuchó sobre el trabajo de Kathryn Kuhlman. Inicialmente escéptica, la doctora Hammond decidió sugerir el protocolo de las 72 horas para Isabel y Ricardo como último recurso. «No tengo nada que perder», dijo Isabel. «Ya lo perdí todo». Ricardo estaba desesperado por salvar su matrimonio. Aceptó de inmediato. Pero la doctora Hammond sabía que su caso sería diferente. ¿Cómo 2 personas podían orar juntas cuando una de ellas había traicionado la confianza de la otra tan completamente? Kathryn explicó que, en esos casos, el protocolo necesitaba ser modificado. Cuando hay una traición profunda, el Salmo 133 necesita ser precedido por un ritual de limpieza espiritual. Antes de comenzar las 72 horas, Ricardo necesitaba confesar no solo los actos, sino las emociones detrás de esos actos. E Isabel necesitaba decidir, conscientemente permitir que esa confesión la tocara, aunque le doliera. «El perdón no es un sentimiento», explicó Kathryn. «El perdón es una decisión, y después de que decides perdonar, los sentimientos siguen, pero la decisión viene primero». Isabel y Ricardo comenzaron el protocolo un viernes por la noche. La primera recitación fue devastadora. Cuando llegaron a la parte «Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos», Isabel comenzó a llorar. «¿Cómo puedo decir estas palabras cuando no creo en ellas?», preguntó. «No estás diciendo lo que es», Kathryn había explicado. «Estás declarando lo que puede ser. Estás plantando semillas de unión en una tierra que parece estéril». La segunda recitación fue peor. Isabel apenas podía pronunciar las palabras. Ricardo estaba visiblemente destrozado, viendo el dolor que había causado. Pero en la tercera recitación de la primera sesión, algo inesperado sucedió. Cuando llegaron a la parte «como el rocío del Hermón», Isabel sintió una suavidad inesperada en el pecho. No un perdón completo, solo una grieta en el muro de ira que había construido. «Fue como si una gota de misericordia hubiera caído en mi corazón», dijo después.
La doctora Hammond estaba documentando todo. Como psicóloga, sabía que el perdón después de una traición era un proceso de años, pero estaba viendo algo que desafiaba todo lo que había aprendido. En la hora 12, durante la segunda sesión nocturna, Ricardo se quebró completamente. En medio de la recitación, comenzó a sollozar. «No merezco estar aquí», dijo. «No merezco que ores conmigo». Isabel dejó de recitar. Miró al hombre destrozado frente a ella y por primera vez en meses vio a Ricardo en lugar de al traidor. «Tal vez ninguno de nosotros lo merezca», dijo suavemente. «Tal vez por eso necesitamos misericordia». Terminaron la sesión en silencio, pero era un silencio diferente. No un silencio cargado de ira, un silencio cargado de posibilidad. En la hora 18, Isabel hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. Durante la recitación, miró directamente a los ojos de Ricardo por primera vez desde que descubrió la traición. «Vi miedo», le contó a la doctora Hammond. «Miedo de perderme, miedo de haber destruido para siempre algo precioso». Y de alguna manera, ver su miedo me ayudó a recordar que él no era un monstruo. Era un hombre quebrado. Ricardo sintió esa mirada como un toque de gracia. Era como si ella hubiera decidido verme como persona de nuevo, no solo como el error que cometí. En la hora 24, sucedió algo que ni la doctora Hammond podía explicar. Durante la recitación del Salmo, Isabel sintió una presencia cálida a su alrededor. No vio nada, pero sintió como si brazos invisibles la estuvieran abrazando. Era como si Dios me estuviera sosteniendo mientras intentaba perdonar, dijo. Como si él supiera que no podía hacerlo sola. Ricardo también sintió algo. Era como si una fuerza mayor que yo estuviera ayudándome a cargar la vergüenza. No quitando la vergüenza, sino ayudándome a cargarla sin ser aplastado por ella. La doctora Hammond estaba fascinada. Como psicóloga, había visto casos de perdón que llevaban años de terapia, pero estaba presenciando el perdón en tiempo real, acelerado de alguna manera por el ritual espiritual. En la hora 30, Isabel tocó la mano de Ricardo por primera vez desde el descubrimiento. No fue un toque sexual o romántico, fue un toque de reconocimiento humano. «Todavía estoy enojada», dijo, «pero ya no lo odio. Y esa diferencia es gigantesca». Ricardo sintió ese toque como una resurrección. Era como si ella hubiera decidido que todavía era digno de un toque humano, que no era intocable para siempre. En la hora 36, tuvieron su primera conversación sincera sobre la traición. No una discusión, una conversación. Isabel hizo preguntas que Ricardo respondió con honestidad completa. Era como si el Salmo hubiera creado un espacio donde la verdad fuera posible, dijo Ricardo. Donde podía hablar sin defensividad y ella podía escuchar sin atacar. Isabel estuvo de acuerdo. Era como si finalmente estuviéramos hablando sobre lo que realmente sucedió, no sobre versiones distorsionadas de lo que sucedió. En la hora 42, Isabel dijo algo que sorprendió a ambos. «Creo que puedo perdonarte. No te perdono, sino creo que puedo perdonarte». Era el reconocimiento de que el perdón se estaba volviendo posible. Era como si ella hubiera visto el camino, dijo Ricardo. Todavía era un camino largo, pero ahora existía un camino. En la hora 48, sucedió el primer milagro real. Estaban recitando, porque allí el Señor da su bendición. Cuando Isabel sintió, físicamente, el peso de la ira saliendo de su pecho, era como si alguien hubiera quitado una piedra de 50 kilos de mi pecho, describió. De repente pude respirar profundamente por primera vez en meses. Ricardo vio el cambio inmediatamente. Era como si ella hubiera regresado. No la Isabel que existía antes de la traición. Una Isabel nueva, más fuerte, pero también más suave. En la hora 54, se abrazaron por primera vez. Un abrazo vacilante, cauteloso, pero real. Era el abrazo de dos personas que habían decidido intentar confiar de nuevo. Era como si nos estuviéramos conociendo por primera vez, dijo Isabel. Sabía que me había traicionado,
pero también sabía que él había cambiado. Y yo también había cambiado. En la hora 60, Ricardo hizo algo que no había hecho en los 6 meses desde el descubrimiento. Pidió perdón no solo por los actos, sino por la persona en la que se había convertido durante los 3 años de mentiras. «No te pido que olvides», dijo. «Te pido que me des la oportunidad de convertirme en el hombre que merece tu perdón». Isabel lo miró por un largo momento. Luego dijo: «Te perdono». Esta vez no era «creo que puedo perdonarte». Era «te perdono». Completo. Final. La doctora Hammond estaba impactada. Perdón genuino después de una traición profunda. En menos de 3 días. Algo que nunca había visto antes. En la hora 66 hicieron algo simbólico. Quemaron todos los objetos relacionados con la traición. Tarjetas de hotel, correos electrónicos impresos, fotografías. No por rabia, sino por liberación. Era como un funeral, dijo Sara. Estábamos enterrando el matrimonio antiguo para que el nuevo pudiera nacer. En la hora 72, la última recitación, se sentaron uno frente al otro como lo habían hecho 12 veces. Pero esta vez, cuando terminaron, no eran las mismas personas que habían comenzado. «Qué bueno y agradable es cuando los hermanos viven juntos en unidad», dijeron juntos por última vez, y por primera vez en meses. Ambos creían completamente en esas palabras. La doctora Hammond documentó el caso y comenzó a usar el protocolo con otras parejas en situaciones extremas. Descubrió que el Salmo 133 funcionaba incluso cuando todo parecía perdido. Es como si las palabras sagradas crearan posibilidades que no existían antes, explicó a Kathryn Kuhlman. Posibilidades de perdón, de reconexión, de amor renovado. Kathryn Kuhlman asintió. El Salmo 133 no ignora el dolor. Transforma el dolor en un portal hacia algo más profundo. La doctora Hammond comenzó a desarrollar protocolos específicos para diferentes tipos de crisis matrimoniales. La traición requería un ritual de limpieza primero. Los matrimonios emocionalmente muertos necesitaban una variación más lenta. Las parejas que discutían constantemente necesitaban comenzar susurrando el salmo. Cada herida matrimonial necesita un enfoque específico, descubrió. Pero el Salmo 133 es medicina universal. Cura cualquier tipo de desconexión entre 2 personas. Un caso particularmente impresionante fue el de Marco y Linda, casados durante 25 años, que no habían hecho el amor en 8 años. No por problemas físicos, sino porque habían perdido completamente la atracción el uno por el otro. Era como estar casada con un hermano, dijo Linda. Cariño familiar, pero 0 pasión. Hicieron el protocolo de las 72 horas con una modificación. Recitaban el salmo en habitaciones separadas durante las primeras 48 horas, para eliminar la presión de la intimidad forzada. En la hora 48, cuando finalmente se unieron para recitar juntos, la atracción física regresó instantáneamente. Era como si nos hubiéramos convertido en extraños atractivos, el uno para el otro, dijo Marco. Familiar, pero nuevo. Seguro, pero emocionante. Linda estuvo de acuerdo. Era como enamorarme de mi mejor amigo, la persona más segura del mundo que también era la más deseable. La doctora Hammond se dio cuenta de que el Salmo 133 no solo restauraba la conexión emocional, restauraba todas las formas de intimidad, emocional, espiritual, física, mental. Es como si el Salmo les recordara a los cuerpos que fueron creados para reconocerse, explicó. Cuando 2 personas oran en verdadera unidad, todos los aspectos de su ser se realinean. Kathryn Kuhlman y la doctora Hammond documentaron más de 300 casos en 5 años. Tasa de éxito, 89%. Y éxito no solo significaba salvar matrimonios, significaba crear matrimonios mejores que los originales. Las personas no vuelven a lo que tenían antes de la crisis, observó la doctora Hammond. Van a algo que nunca tuvieron antes. Una forma de amor que es más madura, más profunda, más resiliente. Kathryn Kuhlman estuvo de acuerdo.
La crisis matrimonial no es el final de la historia. Es una invitación para escribir una historia más hermosa, pero había una regla absoluta que no se podía romper. Ambos cónyuges debían participar voluntariamente. El protocolo no funcionaba cuando una persona obligaba a la otra. No puedes orar a alguien para que entre en el amor, explicaba Kathryn Kuhlman. Solo puedes crear las condiciones donde el amor es posible. Y si la otra persona elige no entrar en esas condiciones, debes respetar esa elección. Hubo casos en los que solo un cónyuge quería hacer el protocolo. En esos casos, Kathryn Kuhlman recomendaba una versión modificada. La persona oraba el Salmo 133 sola, pero visualizando al cónyuge orando junto. A veces esto crea una apertura en el corazón de la otra persona, dijo. No siempre, pero a veces, y a veces es suficiente. María hizo esto durante 3 meses. Su esposo, Roberto, estaba completamente cerrado a cualquier cosa espiritual, pero ella continuó orando el Salmo sola, visualizándolos a los dos juntos. Después de 3 meses, Roberto dijo algo inesperado. «Pareces diferente, más pacífica. ¿Qué estás haciendo?» Cuando María explicó, Roberto sorprendentemente dijo, «¿Puedo intentarlo una vez?» Una vez se convirtió en 2. 2 se convirtieron en una semana. Una semana se convirtió en el protocolo completo de las 72 horas. Era como si sus oraciones hubieran preparado el terreno de mi corazón, dijo Roberto después. Cuando finalmente oré con ella, era como si mi corazón ya conociera las palabras. La doctora Hammond estaba intrigada con estos casos. Es como si la oración verdadera creara un campo energético que afecta a otras personas, incluso cuando no participan conscientemente. Kathryn Kuhlman asintió. Cuando oras con amor verdadero por alguien, plantas semillas en su jardín espiritual. No puedes forzar a las semillas a crecer, pero puedes plantarlas. El protocolo de las 72 horas se extendió orgánicamente. Las parejas que habían experimentado la transformación comenzaron a compartir con amigos en crisis. Los pastores comenzaron a usarlo en consejería matrimonial. Los terapeutas comenzaron a recomendarlo como terapia complementaria. Lo más impresionante, observó la doctora Hammond, es que el protocolo funciona independientemente de la denominación religiosa. Católicos, protestantes, judíos, musulmanes, todos informan los mismos resultados. Kathryn Kuhlman no se sorprendió. El Salmo 133 no es cristiano o judío o musulmán. Es humano. Habla a la parte del espíritu que existe en todas las personas, independientemente de la religión. Descubrió que el protocolo funcionaba incluso para parejas no religiosas, siempre que trataran las palabras como afirmaciones sagradas en lugar de oraciones. No importa cómo lo llames, dijo. Importa que digas las palabras con la intención de la unión. Las palabras saben qué hacer, incluso cuando tú no entiendes cómo. La doctora Hammond desarrolló una versión secular del protocolo, reemplazando Señor por universo y bendición por armonía. Los resultados fueron idénticos. Es como si las palabras llevaran una fuerza que trasciende los conceptos religiosos específicos, concluyó. Una fuerza que simplemente funciona. Kathryn Kuhlman sonrió cuando la doctora Hammond compartió esto. Doctora, acaba de descubrir que el amor es más grande que la religión, que la verdadera unión es un lenguaje universal. Y era verdad. Parejas de todos los orígenes descubrieron que cuando 2 personas decidían orar juntas por una verdadera unión, las barreras desaparecían. Diferencias religiosas, culturales, de personalidad, todo se volvía secundario al deseo fundamental de conectarse profundamente con otro ser humano. El Salmo 133 no elimina las diferencias, explicaba Kathryn Kuhlman. Él te enseña a amar a través de las diferencias, a verlas como una riqueza, en lugar de obstáculos. 72 horas, 12 sesiones, un viaje desde la desconexión hasta una unión más profunda que la mayoría de las parejas jamás experimentan.
Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solo bueno, milagroso, no solo delicioso, transformador. Porque cuando dos personas descubren cómo orar juntas, en verdadera unión, descubren que el amor es un portal a dimensiones de la existencia que ni siquiera sabían que existían. Y en esas dimensiones, todos los matrimonios son posibles, todos los perdones son accesibles, todas las conexiones pueden ser restauradas, porque en las profundidades de la unión espiritual, dos personas ya no son dos, son un solo espíritu, expresando amor a través de dos corazones. Y ese espíritu conoce secretos sobre el amor que la mente nunca podría imaginar.